Todos, ilustrísimos compañeros de mesa, querido Miguel, querido Antonio, querido Carlos, ha sido para mí, autoridades militares, es para mí un gran honor, y en nombre de la institución que represento, el Real e Ilustre Colegio de Médicos, se siente orgulloso de tener y estar esta noche aquí con tan distinguido público y además con una sorpresa muy grata para mí. Yo había oído que el conferenciante era don Antonio Nieto. Pues muy bien, pero resulta que a don Antonio Nieto lo conozco yo desde hace muchísimos años. Cuando estaba en el hospital Virgen Macarena e iba a cobrar, pues entonces él me pagaba la nómina. Figuraros vosotros si me acuerdo yo de él. O sea, en definitiva, como he dicho, es un honor de verdad, a la Asociación del Perpetuo Socorro. Sabe su presidente que nosotros además es nuestra patrona también de los médicos y sabe que para nosotros siempre tiene un sitio privilegiado y un sitio de deferencia total, y cada vez que yo puedo con cualquier miembro de la Junta Directiva, pues nosotros estamos allí con ustedes porque es de obligación y además es de cariño. Igualmente con la Asociación Nicolás Monarde, con mi compañero y amigo Carlos, pues exactamente igual. O sea que yo creo que este colegio tiene dos pilares fundamentales en los que se sustenta, porque son los que mayor actividad sociocultural tienen, que son la Nicolás Monarde y son la Asociación del Perpetuo Socorro. Por lo tanto, yo sin más nada decir otra vez más que estoy encantado de estar aquí y además tengo la suerte de volver a ver al ponente, a mi amigo Antonio Nieto, pues que entonces, sin más nada, vuelvo a repetir mi alegría y mi satisfacción y le doy la palabra, sin más ya, a don Miguel, el presidente de la asociación. Muy bien, pues yo voy a seguir dando subinspector y comandante militar de la plaza, que lleva poco tiempo destinado aquí, desde julio creo, y que yo no lo conocía esta mañana el nombre de la porque me esperaba que estaba el León, que estaba anteriormente. También al delegado de defensa, que ya nos conocemos porque dio aquí una charla, don Carlos Ángel Echevarría, y a nuestro querido compañero, el coronel director de la residencia, Ciro Barleta. Muy bien, pues después de esta quiero decir unas palabras, porque veo que hay muchas personas que no han venido nunca, es la primera vez que vienen, y entonces quiero decir unas palabras sobre nuestra asociación que mucha gente no conoce. Y es que nuestra asociación se forma hace 15 años, en el 2003, cuando se cierra el hospital Vigil de Quiñones. Entonces queda una plantilla de personal sanitario, médicos, farmacéuticos, veterinarios, personal de enfermería, personal auxiliar, que quedan desvalidos, unos se quedan disponibles, otros se piden destino y unos se quedan y piden la baja, en fin, al final todos vuelven, o casi todos vuelven porque terminan su destino o piden excedencia o pasan mal la reserva. Y se forma esta asociación, que hoy tiene 61 miembros, la mayoría coroneles médicos, aunque también está abierta a médicos civiles y que alguno tenga alguna preferencia por el Perpetuo Socorro o la Virgen del Perpetuo Socorro, como pasa con el caso de la sanidad, perdón, de Hacienda, que también es su patrona la Virgen del Perpetuo Socorro. La asociación es una asociación cívico-militar con unos fines fundamentales que son tres, que son la fraternidad entre todos sus miembros y ayuda mutua, el mantener vivo el espíritu de la sanidad militar con la celebración de la patrona de sanidad todos los años, el 27 de junio, que cada vez lo hacemos mejor. El año pasado no está aquí el protagonista, que fue el coronel de Pineda, el coronel del Corral, pues hacemos la patrona lo mejor que posible, como lo hacíamos en nuestros tiempos de actividad. Y por último, una función cultural con charlas, conferencias, visitas turísticas, exposiciones, etc., para mantener esa actividad entre todos nosotros y nos esforcemos y nuestras mentes trabajen un poco. Estamos todos ya en una edad por encima de los 70 años, yo cumplo dentro de un mes 80, y nos interesa tener bien las neuronas para poder seguir por lo menos con cierta actividad.
De esos actos hoy celebramos uno precisamente que es una conferencia y tenemos la satisfacción de tener con nosotros a un experto en heráldica y miembro de la Asociación de Vexilología, como no le sonará a la mayoría, como no me sobraba a mí, me he informado, y vexilología viene del latín vexilium, que significa estandarte, porque es la disciplina que trata de estudiar las banderas, los estandartes y los pendones. Los pendones en sentido estricto. Bien. Yo conozco al señor don Antonio Nieto desde hace 2 semanas. Como comprenderéis, no estoy en disposición de sembrar su personalidad. Por eso voy a pasar inmediatamente la palabra a su presentador, que es el doctor Gálvez, presidente de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, que nos va a hacer la semblanza del conferenciante. Delante de la mesa, con Juan Bautista Alcañiz Fol, don Miguel Núñez Arjona, don Antonio Nieto Carnicer, ilustres personalidades militares y civiles, socios de la Asociación del Perpetuo Socorro de Sanidad Militar, señores, señoras, amigos todos. Es para mí una gran satisfacción presentar a un buen amigo y un gran honor dirigirme a una audiencia con la que me siento plenamente identificado y unido. No solo por ser amigo de casi todos, sino porque soy hijo de militar, sobrino de militar, hermano de militar, y ellos eligieron toda la carrera militar, pero aquí además hay descendientes más lejanos que no solamente llevaron la bandera de España por toda nuestra nación, sino que traspasaron la frontera a otros continentes. Don Antonio Nieto Carnicer es directivo, bancario y abogado inscrito no ejerciente en el Colegio de Sevilla, de su colegio. Está en posesión del título de experto en heráldica, genealogía y nobiliaria por la UNED. Como entusiasta de la institución militar, además de sus investigaciones sobre los uniformes militares, ha profundizado en el campo de la heráldica, la vexilología y felarística. Esto es el estudio de las condecoraciones, para que no... Tiene recopiladas prácticamente todas las disposiciones dictadas sobre estas materias, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, complementada con una amplia biblioteca relacionada con esta temática. En 1981 y 1984 se publicaron sus primeros artículos en el boletín de la Agrupación de Miniaturistas Militares de España sobre divisas, emblemas distintivos del Ejército de Tierra y de la Policía Armada, por su condición de hijo del cuerpo. Posteriormente ha publicado en el boletín Banderas de la Sociedad Española de Vexilología varios artículos, el último el pasado año sobre banderas, guiones y banderines de la Briló. Y ahora en preparación, idéntico estudio sobre la Brin Guzmán el Bueno. Su primera conferencia sobre los distintivos militares y la vexilología la pronunció en 1995, en el entonces inaugurado Museo Histórico Militar de Sevilla. Desde aquella fecha ha pertenecido a la Asociación de Amigos de dicho museo, siendo actualmente su tesorero. En los últimos años ha pronunciado conferencias sobre estas materias en el Ateneo de Sevilla, en calidad de directivo, así como en el Círculo del Mercantil, en los centros culturales del Ejército, tanto en el casino como en los clubes de Europa, me imagino, ¿no? Del que somos socios todos, me parece, como en el Teatro de la Cátedra del General Castaño, con motivo de los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas. Ha participado también en la tercera y cuarta jornadas de heráldica y vexilología municipal celebrada en Madrid, en uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con la colaboración de su mujer y sus hijos, que todos están metidos en ese tema y son expertos en heráldica, han intervenido en el estudio y la realización del diseño y memoria de escudos, banderas para más de 70 municipios.
Además de las entidades que se han mencionado, ha sido secretario y fiscal de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cigarrera, a la que pertenece toda su familia. Esta vinculación ha motivado que se haya adentrado en la heráldica y vexilología. De lo primero trató en el trabajo de fin de curso para su título en la INEF, con la heráldica con el heraldista don Faustino Menéndez Pidal, vicedirector de la Real Academia de Historia. De lo segundo, un trabajo de investigación sobre las insignias que procesionan en la Semana Santa de nuestra ciudad, que hace unos 15 años se plasmó en 8 programas cuaresmales en una televisión local. Posteriormente ha publicado en sendos boletines en el Consejo de Cofradías de Dos Hermanas, en Sevilla, Algeciras y Montilla, de Córdoba. En la charla que hoy nos va a dar, hará un recorrido por las banderas usadas en España desde los íberos hasta nuestros días. Muchas gracias. Real e Ilustre Colegio de Sevilla, mi querido amigo don Juan Bautista. Yo también estoy igualmente encantado de verte aquí a ti. Ilustrísimo señor presidente de la Asociación de Médicos Militares, querido Carlos, secretario del Ilustre Colegio de Sevilla, excelentísimo señor general, jefe de la Subinspección General del Ejército Sur y comandante militar de Sevilla, ilustrísimo señor delegado de Defensa para Andalucía, ilustrísimos señoras y señores, señores colegiados, amigos, compañeros, señoras y señores. Hay un viejo refrán español que dice que no es bien nacido el que no es de bien agradecido. Y yo, por tanto, mi primera palabra tiene que ser de agradecimiento al ilustrísimo señor coronel don Miguel Núñez Arjona, que ha sido quien me ha invitado aquí, que para mí es una satisfacción tremenda estar ante ustedes. También, naturalmente, a mi querido amigo Carlos Galvez, secretario del colegio, que ya él ha dicho que hemos compartido responsabilidades en la Junta Directiva de Ateneo. Y a todos ustedes por su atención de venir a esta conferencia, muy especialmente, ya que sé que son ustedes muy ocupados, y especialmente las personas que vienen por representación institucional. ¿Así? ¿Mejor? ¿Así? Bien. Bueno, el uso de la bandera nace para resolver una necesidad social, y era distinguir al jefe de la tribu en la choza, en los pueblos primitivos. Esto se hacía mediante, como aquí se señala en la fotografía, un asta en el que se colocaba o un manojo de hierba, o la cabeza de un animal, o los huesos, o plumas, hasta que, por el invento de la seda y el tejido de la seda en China, que llega a Europa, empiezan a usarse las banderas ya con materia textil mucho más cómoda y más fácilmente transportable. Desde este momento hay entonces dos tipos de distintivos que hay que diferenciar: el vexilo, que es la tela unida al asta, y el vexiloide, que es al asta unido a otro material que no es precisamente textil. Los primeros vestigios vexilológicos se pueden remontar a los 5.000 años antes de Cristo, y siendo ya mucho más moderna la bandera como la conocemos actualmente. La importancia de la bandera era porque, además de que en principio surgió como una necesidad social, después surgió para una necesidad militar, y era situar al ejército en el combate y al mismo tiempo hacer con la bandera señales para avance y retroceso del ejército. De ahí la importancia de mantener la bandera con independencia de su valor simbológico, que todos conocemos sobradamente. Como ya ha dicho antes el coronel Núñez Arjona, la vexilología, que procede de la raíz vexilo, efectivamente es la ciencia que estudia el estilo de la bandera. Más modernos son los escudos heráldicos, que nacen en el siglo XI en el entorno del Canal de la Mancha, y que surge como una necesidad de distinguir al combatiente en el combate. Porque el combatiente, como aquí se representa en la figura, estaba totalmente embutido, hasta incluso la cabeza, o bien con la visera o con el naso, y por supuesto con toda, digamos, la cota de malla y demás. Entonces,
resulta que se piensa en decorar el escudo, pero aquí hay que precisar que es una decoración convencional y de acuerdo a unas reglas y normas, porque el escudo siempre ha sido decorado. Recordamos los fenicios, los griegos, los cartagineses y mucho más los romanos. Tenían dibujos, pero eran dibujos aleatorios, no se atenían a ninguna norma. Esto eran unas normas para identificar a un determinado personaje. En principio es fundamentalmente para distinguir al hombre en la batalla, después para distinguir en las justas y torneos, luego ya cuando deja el elemento defensivo de ser un uso en la guerra, pasa a ser un uso social, y el escudo aparece en los muebles, en las decoraciones, en los palacios, lo tienen las señoras, lo tienen los clérigos, se hereda, naturalmente señala a las poblaciones, a las ciudades y a las naciones, y es de alguna forma un símbolo significativo. Curiosamente, siendo la bandera muchísimo más antigua, como hemos dicho, ha sido sin embargo los textos heráldicos los que más se han prodigado, y por eso por lo que más se conoce la heráldica y la vexilología. Yo, que soy un heraldista, más heraldista que vexilólogo, sin embargo reconozco y defiendo que el primer texto vexilológico que yo recuerdo que exista sea el de Gracias a San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, que dedica en el arte militar cómo eran las diferentes enseñas en la época en que él vivió. Pues ya centrándonos en la historia de España y empezando por la Edad Antigua, nos encontramos que los íberos usaban vexiloides de metal y al remate ponían un animal. Los romanos, que en España estuvieron nada más que 8 siglos, sin embargo, su imperio duró, como saben ustedes, 14 siglos, 7 antes de Cristo y 7 después de Cristo. Por lo tanto, las costumbres, la vivencia, el vestido, el derecho y, por supuesto, el arte militar tuvo también una gran evolución. En la época fundacional de Rómulo y Remo, era un manípulo, manipulum en latín significa manojo de hierba, lo que se colocaba encima del asta. Y posteriormente fue ya evolucionando las enseñas que hemos conocido, en las que en principio empezaron a figurar al remate diferentes animales, el lobo, el jabalí, el minotauro, pero terminó siendo el águila el que coronaba. Y a lo largo del asta aparecían diversos elementos de adorno, como puede ser la mano, el laurel, y estos discos que eran las faleras. La falera era la condecoración, que se la colocaba el legionario en la coraza. Pero cuando el hecho había sido hecho por una unidad o por una fracción de unidad, esa condecoración pasaba a la enseña, igual que pasa hoy con las corbatas de la Orden de San Fernando y de la Orden de la Medalla Militar Individual. De ahí, como también ha dicho el coronel Núñez de Arjona con mucha precisión, falerística, derivado de falera, es la ciencia que estudia las condecoraciones. La columna trajana de Roma da testigo y fe de que precisamente eran así las enseñas. Y ya en una época tardía, prácticamente en el imperio de Constantino, es cuando aparecen estos paños rojos en forma de lábaro. Saben ustedes que la época visigótica comienza cuando termina la época romana, y según nos cuenta San Isidoro en su etimología, en la época visigótica se utilizaban banderas de color rojo basadas precisamente en las que usaban los generales romanos. Termina la época visigótica con la invasión de los musulmanes por el sur, y simultáneamente en el tiempo, en el año 718, en las montañas de Asturias, comienza un movimiento que se va a conocer como la Reconquista, que es la expulsión de los musulmanes que entraban por abajo. Bien, se dice que don Pelayo llevaba, porque al fin y al cabo eso era un elemento, o mejor dicho, un movimiento religioso, un astil con una cruz encima, y por ello las enseñas que se usaban en aquella fecha siempre llevaban una cruz prácticamente en sus paños. Ya dando un paso importante en el tiempo, nos encontramos ya prácticamente en la Baja Edad Media de los antiguos reinos. Nos recuerda el general jurídico don Fernando García Mercadal que los antiguos reinos de España eran los más antiguos de las monarquías europeas. Y el panorama que tenemos en España en el siglo XII es el siguiente. En León, San Alfonso VII usa escudo blanco con león púrpura, que era el color regio. Por una cuestión, digamos, de que el tiempo decoloraba el púrpura y se convertía en rojo, en un montón de ocasiones, prácticamente en el escudo de España ha aparecido el león rojo o gules, pero realmente el color primigenio era el púrpura. Y, como diré al final, se ha restituido en el escudo que usamos
del año 1981. Por su parte, en la vecina Castilla, era un castillo el que figuraba como escudo sobre paño rojo, y hay un tema que quiero comentar. Verán ustedes que aquí hablo de escudo y aquí hablo de bandera, porque en aquella fecha prácticamente la bandera era ensanchar el escudo. Es lo que nosotros conocemos como banderas heráldicas. En aquella fecha el escudo y la bandera era prácticamente el mismo símbolo. Bien, en Fernando III se unen los reinos de Castilla y León, y por tanto une los dos emblemas, pero lo une como una, digamos, invención heráldica genuinamente española y que se exporta al extranjero inmediatamente, que es el cuartelado en cruz, que es repetir 2 veces el alemán, digamos, para de alguna forma compensar, en teoría. Después explicaré por qué no era exactamente así. Por su parte, y en la misma época, en el noreste de España, en el reino de Aragón, están los palos, que no barras, palos aragoneses. La barra está en una pieza heráldica, pero la barra es de sentido diagonal. El palo es en sentido vertical. Primitivamente en Aragón habían 3 palos porque eran 3 territorios los que tenían aquel reino. Luego ya, posteriormente, cuando se constituyó por 4 digamos, estados o territorios, que no tienen por qué coincidir con las provincias que actualmente llevan Aragón, es cuando se constituyó 4 palos. Por tanto, ya empiezo por decir que aquella piadosa leyenda que atribuía a que Carlos el Calvo introdujo la mano en la herida de Bifredo el Velloso y señaló con sangre su escudo, eso es una piadosa leyenda, porque esto que cuento ocurrió en el siglo IX y la heráldica, como he dicho antes, no llega a España hasta el siglo XI. Bien, en el tiempo, en Sicilia está el rey Manfredo, que usa águila de color sable, color negro, y una hija de Manfredo se casa con uno de los herederos de Aragón, y por tanto unen también sus escudos y componen otra, digamos, iniciativa genuina heráldica española, en este caso mediterránea, que es el cuartelado pero en aspa. En el tiempo, la Casa de Aragón, que ya aquí se llama Aragón-Sicilia, tiene una bifurcación y unos sucesores siguen con la insignia primigenia de Aragón y otros siguen con la insignia de Aragón-Sicilia. Y en el tiempo, con Martín I, se unen las 2 ramas y se constituye el cuartel que se conoce, yo al menos lo sigo llamando así, Aragón y Aragón-Sicilia. En Navarra no se usaban las cadenas, se usaba este escudo que es la bloca, que era un refuerzo que se colocaba metálico en el escudo defensivo para darle mayor consistencia. Por derivación figurativa, degenera en cadenas, pero aquí pasa exactamente igual. Las cadenas no proceden por la batalla de Sancho el Fuerte en las naves de Tolosa, que eso ocurre en 1200, y las cadenas no aparecen hasta las monedas en 1400. Por tanto, es una simple coincidencia, pero está demostrado que en los capiteles de Navarra y de Tudela existe la bloca, que no las cadenas. Y hay que señalar que, curiosamente, durante mucho tiempo las armas de Navarra no han estado en las armas españolas porque, curiosamente, eran territorio pretendido por Francia y, sin embargo, sí aparecían en el escudo de Francia junto a las leyes borbónicas. Bien, hemos dicho antes que Fernando III el Santo constituye el cuartelado de Castilla y León y que Martín constituye el Aragón-Sicilia. Los sucesores, Isabel de Castilla por un lado y Fernando V de Aragón, se casan, como saben ustedes, los reyes católicos, que así se llaman, por una cédula papal de Alejandro VI en 1496. Y se unen los 2 escudos, pero por la Concordia de Segovia se pacta expresamente que las armas de Castilla precederán a las de Aragón por ser más importantes. En el año 1492, con la conquista de Granada, se añade la granada abajo en un entado en punta que llamamos en heráldica, y doña Isabel, por la devoción que tenía a San Juan Evangelista, a cola pone detrás del escudo el águila de San Juan. El yugo y la flecha, en palabras de mi maestro don Faustino Menéndez Pidal, son armas de sentido galante. Significaba un poco el aprecio o el afecto de los esposos entre sí. Como saben ustedes, en el castellano antiguo Isabel se escribía con Y, de ahí el yugo, y Fernando con flechas. Y en cuanto a las flechas, una aclaración.
mayormente se ve 5 en ellas, pero hay casos en los que te presentan 7 y he visto incluso hasta 9 y 11. Y en cuanto a la posición, que podría extrañar por qué se colocan con la punta hacia abajo, es porque era el sitio natural que se colocaba en el carcaj para el arquero colocarlo en el arco. Este es un cuadro de Pradilla que refleja perfectamente la importancia de los heraldos en aquellas cortes. No solamente eran los que componían los escudos y los interpretaban, sino que tenían misiones importantes de corte y por eso iban a la inmediación de los reyes. Y además llevaban en sus vestiduras los colores del arma del rey a quien servían. Estos son banderas de la época de los reyes católicos, Cardenal Cisneros, Colón, estandarte de los reyes católicos, perdón, estandarte de caballería y estandarte de los reyes católicos. Ya empieza a usarse el color rojo carmesí como auténtico español, que después veremos cómo cambia en el tiempo. Saben ustedes que doña Juana la Loca, hija de los reyes católicos, se casa con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso es duque de Borgoña y es titular de los siguientes territorios: archiduque de Austria, duque de Borgoña, duque de Borgoña Antigua, duque de Borgoña Moderna, duque de Brabante, conde de Flandes y conde de Tirol. Igual que hicieron los padres, a las armas de la esposa, doña Juana, se unen y se ponen debajo las armas borgoñonas. A esto se acompaña el toisón de oro que le corresponde a la Casa de Borgoña por Felipe el Bueno, que instituye la Orden del Toisón de Oro. Cuentan las crónicas que en el año 1504 tiene un encuentro el suegro con el yerno, Felipe el Hermoso, con Fernando V, entremesal de la provincia de Burgos. Y cuentan las crónicas que el séquito de Felipe el Hermoso traía bandera con la cruz de Borgoña, porque San Andrés es el patrón de Borgoña. Y desde entonces, como ahora veremos, prácticamente la cruz de Borgoña queda prácticamente, digamos, íntimamente unida a las insignias militares hasta la época actual. No solamente llega a las insignias militares, sino incluso a la propia uniformidad, como verán ustedes aquí, en estos guerreros de Felipe IV, en época de los Austrias, que llevan en sus hombros la cruz de Borgoña. Bien, a Felipe el Hermoso le sucede su hijo Carlos I y lleva las mismas armas que su padre, con su toisón de oro, al cual añade el águila bicéfala para representar los dos imperios, el de España y el de Alemania. Y además le añade las columnas para representar ya las posesiones de ultramar que teníamos. Bien, verán ustedes que hay dos tipos de banderas, uno estandarte y otro bandera, aunque en el entorno militar que creo que estamos, prácticamente casi todos conocen la diferencia entre bandera y estandarte. Yo me voy a permitir hacer una aclaración. El estandarte, que era, digamos, exclusivo para las unidades montadas, hablo de unidades montadas y no de caballería expresamente, porque en el tiempo las unidades montadas no fueron solamente la caballería, fue la artillería y actualmente las unidades motorizadas. Entonces, en aquella época primitiva, los estandartes se diferenciaban porque eran farpados, divididos en dos puntas, mientras que las banderas de la infantería, y sigue siendo en la actualidad, eran rectangulares y bajantes. Verán ustedes que está la impronta de la aspa de Borgoña constantemente en el tema. Le sucede por la indicación de Carlos I, su hijo, Felipe II, que sigue en las banderas de infantería las mismas características de la aspa de Borgoña, con una peculiaridad. Algunas veces las ecotaduras, que así se conocen, o cotones, el corte de la rama de los troncos de los árboles, generalmente deben de ir hacia arriba. Sin embargo, algunas veces se cruzan con otras que van en sentido inferior. Y ya algunas veces no va solamente a las aspas, sino van acompañadas bien en la cenefa o bien en el centro con algún adorno. En la marina las banderas son de mayores dimensiones y generalmente llevan atributos religiosos. Y aquí tenemos el escudo de Felipe II, que durante una época, y sigue en sus hijos, incorpora al escudo de España este escudo, que no es ni nada más ni nada menos que el escudo de nuestra vecina Portugal, porque lo asume la corona por ser, digamos, herencia de su madre, doña María Isabel de Portugal. Le siguen sus hijos Felipe III, que sigue con la misma idea. Aquí mire usted, el aspa de Borgoña está todo con las cortaduras hacia abajo. Y Felipe IV es el penúltimo rey de la Casa de Austria, lleva también, sigue con las aspas de Borgoña, algunas veces cambian los colores,
en este caso se suaviza un poco las encuadraduras y también aparecen algunos símbolos religiosos. En esta época, estamos hablando de los tercios, una de las unidades del ejército eran las compañías, y generalmente las compañías usaban como bandera una bandera con las aspas, pero generalmente incorporaban las armas del capitán, que era el que pagaba la unidad. Bien, le sucede Carlos II, que es el último rey de la dinastía de Austria. Y todavía en el comienzo de Carlos II se sigue llevando el escusón de Portugal, pero sin embargo en ese momento, al año siguiente, en 1666, que ya reina Pedro II en Portugal, que es el titular de Portugal, le dice al Reino de España que deje de usar las quinas en el escudo español y ya dejan de aparecer. En las banderas militares siguen apareciendo las aspas adornadas con algunas cosas y siguen todavía en las banderas de marina algunos elementos religiosos junto a las aspas. Carlos II, que hemos dicho que es el último rey de la dinastía de Austria, era de constitución raquítica, enfermiza y murió estéril y sin descendencia. Pero el rey Sol, Luis XIV de Francia, se ocupa muy mucho de influir en el rey Carlos II para que deje en el testamento, en herencia, el trono de España a su nieto, el duque de Anjou, futuro Felipe V. Efectivamente, llega Felipe V, que es proclamado en Versalles, pero saben ustedes que no llega de una manera pacífica, porque precisamente los pretendientes del trono de España, los Habsburgo de Alemania, también quieren, y se surge la incruenta guerra fratricida, guerra territorial, conocida como Guerra de Sucesión, de 13 años de duración, que termina, como saben ustedes, con el Tratado de Utrecht y con graves consecuencias para España, en el que se pierde Gibraltar y Menorca, entre otras cosas. Pues bien, cuando va a venir Felipe de Anjou, futuro Felipe V a España, su abuelo, el rey Luis XIV, le dice: cuando llegues a España, ocúpate de que aparezca en el escudo de España también nuestro distintivo. El distintivo era las Grises de Borbón, pero como era la rama Anjou, se le añade la bordura gules para distinguir dentro del tronco de Borbón, distinguir la rama Anjou, y se coloca en el centro, y además del toisón de oro se acompaña la Orden del Espíritu Santo, eminentemente francesa. Fíjense ustedes si la afluencia francesa no llega solo al escudo, sino que el color dinástico blanco, característico de los Borbones, llega ya a la uniformidad española y llega ya a las enseñas españolas. Primero hay una ordenanza en la que se establecen las banderas de la Guardia Valona, que es esta, acompañada de leones y demás, pero la ordenanza fundamental para la infantería es de 1707, que determina que las coronelas llevarán la Cruz de Borgoña acompañada de estos castillos y estos leones, y las batallonas, las que no van en el primer batallón que va el coronel, sino la siguiente, o sencilla, que también se llaman, llevan solamente la Cruz de Borgoña. Esta ordenanza va a ser prácticamente, digamos, la que marca la pauta de lo que van a ser las futuras banderas coronelas y banderas batallonas. Ya se han dejado los tercios, ya existen los regimientos, y quienes los mandan son los coroneles, de ahí la palabra bandera coronela. Fíjense ustedes las dimensiones que se usaban en las banderas militares de aquella fecha: 2,5 de largo y 2,5 de ancho. Bien, y en 1728 hay una importante disposición, que es de 1728, que dice que las banderas coronelas serán con mis armas, se refiere a las armas del rey, y las batallonas o sencillas serán con la Cruz de Borgoña. Y dice la disposición: y en unas y en otras llevarán en las esquinas los escudos de los regimientos. La expresión en unas y en otras se interpreta como que en unas y en otras también llevará la Cruz de Borgoña. Y no es extraño ver, a partir de aquí, que hay banderas coronelas que no deberían de llevar la Cruz de Borgoña, y sin embargo sí la llevan. Estamos ya en Fernando VI, porque Felipe V tiene 2 periodos de reinado.
En 1724 abdica en su hijo Luis I, pero por una prematura muerte de Luis I reasume el trono y entonces ya le sustituye por muerte de Felipe V su hijo Fernando VI, que sigue con la misma línea. Ven ustedes que las batallonas siguen iguales y ven ustedes que las coronelas no solamente le añade la Cruz de Borgoña, sino incluso los leones que eran privativos de las antiguas guardabalonas. En la mar existe la bandera blanca dinástica de los Borbones con las armas reales, en la que se ven perfectamente los dos collares, el del Toisón de Oro y el de la Cruz del Espíritu Santo. Y con Carlos III, que es el que sucede por al anterior, como resulta que es hijo de Isabel de Farnesio, Isabel de Farnesio es propietaria de los territorios de Parma y Toscana de Italia, introduce en el escudo español las dices de los Farnesio por Toscana y los reales de los Medici, perdón, por Parma, y los reales de Medici por Toscana. Y así es como aparece ya este escudo completo en la bandera. Y pasa igual, las batallonas y las coronelas siguen de esta forma, pero hay alguna que otra coronela que además de las armas reales introduce la Cruz de Borgoña e introduce los leones acolados. Esto se remacha con las reales ordenanzas de 1768, que ahora, por cierto, se están cumpliendo los 2 siglos y medio y va a durar en el tiempo todavía más, como veremos más adelante. En el reinado de Carlos III conviven en la mar las flotas de España, Francia, Sicilia, Toscana y algún que otro. Todos son de rama borbónica, por tanto, llevan la bandera dinástica de color blanco y solamente se distingue el escudo. Y cuando hay tiempo calmoso o de poco viento, resulta que como está la bandera caída, prácticamente no se distingue el escudo y se producen problemas en la mar con cañoneo de barcos a barcos creyendo que eran enemigos y eran amigos. Entonces le plantea el rey Carlos III este problema a su ministro de Marina, almirante Valdés, y el almirante Valdés encarga de hacer una lámina de 12 modelos. Y esta lámina, cuyo original se conserva en el Museo Naval, aparece manuscrita una nota del almirante Valdés que dice: y el monarca eligió el primer modelo con algunas diferencias. Las diferencias consistían en que las franjas no iban a ser iguales, sino iban a ser las externas, la mitad que la central, y el escudo, en lugar de ser el cuartelado de Castilla y León, lo hizo partido, o sea, en 2 partes verticales de Castilla y León. Y los autores aquí resaltan 2 cosas. Una, la generosidad del monarca de desprenderse de su color dinástico y aceptar un color puramente funcional. Y, a los aspectos políticos, decir que la bandera roja e igualdad nunca ha sido una bandera dinástica. Era una bandera puramente funcional por razones de visibilidad. Bien, le sucede su hijo Carlos IV y sigue en la misma tónica: bandera sencilla, sin las armas reales, bandera coronela con las armas reales. Fíjense ustedes que estamos ya hablando de 80 años desde que Felipe V da la primera ordenanza de las coronelas y de las batallonas. Y, sin embargo, una disposición determina que las banderas de artillería irán con fondo azul y las banderas de ingenieros irán con fondo morado. Bien, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, en un reinado verdaderamente complicado, porque a los 2 meses de reinar tiene que abdicar en Napoleón y exilia a Francia y allí permanece 5 años. En la primera época, digamos que las banderas eran prácticamente como las tenía ya su padre, sino que, bueno, ocurre también que a las coronelas se le añade la Cruz de Borgoña, y como con la guerra de la independencia se improvisan muchas, digamos, unidades de voluntarios, pues se hacen también muchas banderas militares, pero que no se atienen a, digamos, a ningún reglamento determinado. En esta época que hemos dicho convulsa y compleja de Fernando VII, como saben ustedes, que Napoleón manda a su hermano, incluso José Bonaparte, pues José Bonaparte introduce en el escudo de España su impronta, que es el águila de la dinastía de los Bonaparte. Pero hay una cosa curiosa, y según don Faustino Menéndez Pidal, sin proponérselo a José Bonaparte, va a implantar las armas de Navarra
Ya hemos dicho antes que Navarra era un territorio siempre pretendido por Francia, la incorpora al escudo de España y prácticamente, como veremos, poco tiempo después vaya a estar permanentemente unido al escudo de España. Le adorna el collar del Espíritu Santo y esta bandera, digamos, este tipo de bandera no debió de prodigarse mucho porque son pocas las que se reconocen. Y en esa misma época teórica de Fernando VII, en este complejo y digamos, convulso periodo, hay un periodo constitucional que dicen los cronistas que, prendadas las cortes por las águilas napoleónicas, se refería a las águilas, al remate, a la moarra de la bandera francesa. Bueno, pues querían hacer, el trienio, digamos, constitucional, quería hacer una enseña a imagen y semejanza de la francesa. Y se le ocurre hacer permítanme la expresión, engendro, que no tiene tradición española ninguna, que es un leonífero representando la Constitución, le quitan el paño a la bandera y lo dejan solamente con unas cintas, y con los colores se distinguían los diferentes cuerpos, y armas, la infantería, la artillería, etc. Menos todavía Reino tuvo esta insignia porque, según los estudiadores, los historiadores, solamente se conserva un ejemplar, que es el que hay en el Museo Militar. Bien, hablábamos de Fernando VII. Recuerden ustedes que el primer Borbón, Felipe V, instaura la ley sálica, que prohibía a las mujeres reinar. Y Fernando VII deroga la ley sálica mediante la pragmática sanción para posibilitar que su hija Isabel reine. Y no reina pacíficamente, porque están los pretendientes del hermano de Fernando VII, Carlos, los carlistas, y se crean otras cruentas guerras civiles que van a tener 40 y tantos años de duración en 3 periodos, que duran casi desde el comienzo del reinado de la reina Isabel hasta prácticamente el comienzo de Alfonso XII. Bueno, pues cuando llega Isabel II, las banderas son exactamente las sencillas y las coronelas que inevitablemente se incorporan a las armas reales y muchas veces las aspas de Borgoña. Como hemos dicho que se producen las guerras carlistas, pues el bando carlista lleva sus banderas que no se atienen, digamos, a lo que estaba reglamentado para el ejército nacional y son, digamos, totalmente convencionales y puramente ideadas por ellos. Y en el reinado de Isabel II ocurre lo siguiente. Tenemos por un lado en la Marina, que ya lleva prácticamente 50 años, la bandera roja igualdad que instituyó Carlos III. Y en el ejército de tierra está la bandera de infantería de fondo blanco, las coronelas y las batallonas, las banderas de artillería que hemos dicho de fondo azul y las banderas de ingenieros y otros cuerpos que hemos dicho de fondo morado. Y dice el decreto con buen acierto que entendiendo que es la bandera nacional, es la primera vez que se habla de la bandera nacional, separándolo de lo que era la bandera real o de la monarquía, de los colores rojo y igualdad, se entiende que deben de llevar todas las armas y cuerpos e institutos del ejército, deben de llevar los colores rojo y igualdad. Y dice que para recordar aquellos cuerpos que tuvieron colores de privilegio, pondrán unas corbatas en la moarra de color morado para recordar la pertenencia a ese antiguo, digamos, cuerpo privilegiado. No, eso ocurre así, como veremos en el tiempo. Isabel II es destronada en el año 1868 y comienza un periodo que por durar 6 años se le llama de forma genérica el sexenio revolucionario. Pero ese periodo de 6 años, a su vez, abarca 3 subperiodos. El primero es el del gobierno provisional, en el que, en palabras de mi maestro Faustino Menéndez Pidal, a punto estuvimos de perder el escudo. Los políticos no querían que apareciera el escudo que había tenido la antigua reina y querían poner una matrona, querían poner un león. Al final recurren a la Real Academia de la Historia y la Real Academia de la Historia recurre a la numismática y resulta que se está acuñando una moneda que precisamente lleva los cuarteles de Castilla, León, Aragón y Navarra. Y esta, según don Faustino Menéndez Pidal, es ya la base del que va a ser nuestro escudo nacional. Naturalmente no procede que lleve la corona real, ponen corona mural, que corona mural no significa corona republicana,
porque la corona mural se usaba para las vías y ciudades, pero como no querían la corona monárquica, corona mural. Y afortunadamente no ponen en la bandera la franja morada, porque evidentemente no hay argumentación, y así lo dicen los eruditos, no hay argumentación para decir que una revolución va asociada al color morado. Bien, a los 2 años se quiere volver a la monarquía, pero como en España los 2 posibles candidatos son el duque de Montpensier, por un lado, y Alfonso XII, en el que ya ha abdicado su madre Isabel II, pero no tienen, digamos, pronunciamiento mayoritario, resulta que se lo propone al duque de Aosta, el rey Amadeo I de Saboya, que viene y reina de España. Y, naturalmente, pues incorpora a las armas reales, al cuartel real, incorpora el emblema de su dinastía, que es la cruz blanca sobre fondo rojo. Y así aparece en las banderas del ejército. Aquí se ve más claro, ya, lo que antes dije, lo que es un estandarte de lo que es una bandera. El estandarte es de dimensiones más reducidas y generalmente flecado, y la bandera es de dimensiones un poco mayores y además rectangular. Bien, a los 2 años, don Amadeo I de Saboya presenta la dimisión y se proclama la Primera República. Y fíjense ustedes que prácticamente no llegaron a establecerse prácticamente el escudo, que en realidad el que la Primera República aprueba es el escudo del gobierno provisional de los 4 cuarteles con la corona mural, y lo que hacen es reaprovechar las banderas que hay de Amadeo I de Saboya, desquitando la corona y quitando el escusón del escudo, y aquí en la naval quitando la corona del paño. El día de Nochebuena de 1874, el general Martínez Campos proclama al rey Alfonso XII en segundo. Y naturalmente el rey Alfonso XII lo primero que hace el día 5 o 6 de enero es un decreto en el que se restauran los símbolos monárquicos y restablece en las banderas militares el cuartelado real con las aspas de Borgoña, que ya había decretado Isabel II en 1843. Y fíjense ustedes que a pesar de que en aquel decreto se dice que no deben de haber banderas más que las rojas y gualdas, hay todavía banderas militares que siguen con sus colores de privilegio. Bien, en esta época empieza a proliferarse un tipo de bandera que se llama de percha o de mochila, que como su propio nombre indica, servía para, digamos, cubrir el equipo del soldado y, en última instancia, como mortaja cuando el soldado moría en campaña. Este tipo de bandera que se empieza a usar en la época de Alfonso XII, su hijo Alfonso XIII es el que la reglamenta. Cuando fallece Alfonso XII, la viuda, doña María Cristina, en la regencia no hay prácticamente ninguna diferencia en la bandera, y llegamos a Alfonso XIII, que tiene la misma bandera que ya hemos dicho. Aquí estamos representando un estandarte por el flecado y por sus, digamos, reducidas dimensiones. Y fíjense ustedes, estamos ya a 40 y tantos años del decreto de Isabel II y todavía existen banderas de color azul de artillería y banderas de color morado de ingenieros y otros cuerpos, como en este caso la Marina. O sea, en esta época, en el año 1923, hay 3 tipos de escudos que se vienen usando. Y entonces se determina que el que procede de las grandes armas reales sirva para los títulos grandes y para, digamos, aquellos acontecimientos de una manera, digamos, más especial. Como escudo oficial ya se determina el de los 4 cuarteles más Granada, las columnas y las lisis de Borbón, y todavía se sigue usando el escudo abreviado. Y hay banderas militares que llevan la cruz de Borgoña detrás del escudo abreviado y la cruz de Borgoña detrás del escudo completo. Y como uso personal, el de las grandes armas, que no sé si se distingue bien ahí en la fotografía, como ya es oficial el escudo en lugar de estar en el centro el antiguo cuartelado de Castilla y León, se trae al centro el escudo de España. Y entonces se observa que se repite Aragón aquí arriba
y en el que forma el escudo de España. Y entonces se hace como uso exclusivo, que lo usó solamente en el exilio Alfonso XIII y su hijo, el conde de Barcelona, este escudo en el que se cambia Aragón, que se repite aquí arriba, por la Cruz de Jerusalén, porque los reyes de España siempre tenían asociado el título de rey de Jerusalén. Se proclama la República y, como saben ustedes, se incorpora el color morado, que en el decreto se dice que obedece a una ilustre región española, haciéndose referencia a Castilla, y está demostrado que el pendón de Castilla no ha sido morado, sino que fue siempre rojo. Otros argumentos decían, no recogido en el decreto, que el color morado recordaba a los comuneros. Tampoco es así, porque los comuneros no usaban pendón morado, los comuneros Maldonado, Padilla, etc. Y también decían que, bueno, y además, en contra en esta fecha, por una equivocación, el estandarte real, curiosamente, era de fondo morado. Luego, realmente, el color morado se puso por una cuestión, digamos, porque la base, la masa, quería de alguna forma romper con la corona, digamos, roja igual a la que atribuían equivocadamente que era, digamos, dinástica, y no lo era. Y corta además la República una tradición española, y era que para las banderas de infantería no las deja igual que las de caballería, flecadas también por todos los lados. Únicamente que las banderas de infantería eran mayores y las banderas de caballería eran más chicas, pero eran iguales en la forma, cuadradas de las dos. Bueno, estalla la guerra civil y vienen, digamos, unidades extranjeras que cuando están al lado del bando republicano usan los colores republicanos y el escudo republicano con algunos otros aditamentos. Y el Ejército Nacional, el bando nacional, en los cuarteles, el día 18 de julio, la bandera que había era la bandera de la República, y salen a la calle con la bandera de la República, salvo en Navarra, para cabreo, perdón, señoras, para enojo del general Mola, que había dicho que no salía nada más que la bandera republicana, y los requetés salen con la bandera, digamos, roja y guarda. Bien, a los pocos días se determina que la bandera de España, del bando nacional, sea de color rojo y guarda. No se dice nada del escudo. Y a los pocos días, en septiembre, se determina que el escudo que debe llevar la bandera del Ejército Nacional sea la republicana. Y así se reaprovechan banderas republicanas, parcheándolas, cambiándole la franja morada por la roja. Y no es hasta plena guerra civil, 2 de febrero del 38, en el que Franco instituye el escudo, que es el escudo de los Reyes Católicos, con lo cual esa, digamos, cantinera, algunas veces con avisas intenciones, el escudo franquista. Este escudo no es franquista, este escudo ya lo inventaron los Reyes Católicos 4 siglos y medio antes. La única variación es que el cuartel de Aragón y Sicilia se cambia por el cuartel de Navarra. Y precisamente el decreto, que es un decreto muy interesante de leer, dice expresamente que no hay conjunto heráldico más bello que el del escudo de los Reyes Católicos. Y por eso es por el deseo de cobrar y poner. La disposición posterior hace 2 versiones del escudo de España, una versión abreviada, y coloca en la versión abreviada las columnas dentro de las alas. Y esto hace que en banderas que se confeccionan, en una aparezcan las columnas fuera de las alas y en otra dentro de las alas. El reglamento, una vez acabada la Guerra Civil de 1945, ya concreta que las columnas deben de estar fuera de las alas y determina perfectamente que las banderas deben de ser, como toda la vida de Dios ha sido para la infantería, rectangulares y mayores, y los estandartes para la caballería y cuerpos montados, cuadrados y flecados. Hay un conato de cambiar el reglamento, le pide el Alto Estado Mayor en el año 65 una consulta a la Real Academia de la Historia, y no debió de convencer al Alto Estado Mayor esta consulta que le contesta que va con la Real Academia, que continúa, digamos, el reglamento, las insignias, los distintivos igual. Pero en el año 1977, prácticamente recién proclamado Rey de España, don Juan Carlos, recuerden ustedes que el decreto del 38 determinaba que las columnas iban fuera de las alas, y además las alas estaban plegadas. En heráldica se llama águila con alas
pasmada, y sin embargo se hace un nuevo reglamento de bandera y signo distintivo y se modifica, se maquilla, a mi juicio se maquilla el escudo de España, se pone el águila azorada con las alas entreabiertas en actitud de emprender el vuelo, así se dice en heráldica, y se vuelve otra vez a colocar las columnas dentro. Y la leyenda de una grande y libre, que según algunos decían que estaba degollando al águila, se pone por encima del águila. Y así se colocan en la bandera para la marina y para las unidades militares. Y en el año 81, de acuerdo con una ley 33 y un decreto de 18 de diciembre en el que se dice el dibujo, es donde ya se determina el escudo actual, y verán ustedes que se incorpora en el león el color púrpura que dijimos que era el primitivo y el que le correspondía al color de león. Y ya hay un conato de cambio del reglamento en el año 83, debido fundamentalmente a dos razones: a las nuevas categorías en los empleos militares, en el que se crea la categoría de general de ejército y capitán general con 5 estrellas, y también el cambio de ministerio en el que se eliminan los ministerios militares y se ubican todos en el de defensa, pero no llega, digamos, a cambiarse el reglamento. Se cambian simplemente los distintivos de estas dos categorías militares que se ha dicho, pero continúa el reglamento. Y para recordar, porque antes hemos dicho que en la época de la República el estandarte real era morado por una situación casual que ahora les voy a contar. El estandarte, que ya dijimos, en los Reyes Católicos era carmesí, y sigue carmesí con los Austrias y con el comienzo de los Borbones. Y cuando se proclama Isabel II, no se sabe muy bien por qué se saca un estandarte de color morado, que parece ser que era porque se había copiado de un estandarte anterior que aun siendo carmesí, por la decoloración del tiempo se había puesto morado. Pero es que el error que se produce al confeccionar este estandarte se pasa a los reglamentos y se reglamenta que el estandarte real de España va a ser de fondo morado. Cuando llega la República, el estandarte real de España desaparece y se incorpora cuando Juan Carlos aparece, digamos, como rey de España, y también, faltando a la tradición, se pone el color azul, que afortunadamente nuestro actual rey ha vuelto a poner el color característico monárquico español, carmesí. Y para terminar, decirles, como decíamos, que llevamos 5 siglos usando las aspas en las unidades militares, porque así como aparecieron aquí con Felipe el Hermoso, actualmente nuestros ejércitos, por una disposición de 94 modificada y aumentada en el 2013, en los guiones y banderines de sus unidades llevan el aspa de Borgoña. Y muchas gracias por su atención, y no sé, don Miguel, si hay algún turno de coloquio o duda. Vamos a pasar un momentito ahí. Sí. He corrido algo y no sé si a lo mejor he podido ser demasiado precipitado. Sí, bueno, primeramente, esto no funciona. Bueno, muy agradecido por tu magnífica conferencia, tan bien ilustrada, tan bien documentada, con tanta memoria. Es verdad que la hablaba varias veces, pero está extraordinariamente bien. Nos hemos quedado todos muy complacidos, te lo agradecemos. Yo solamente te hago una pregunta, y es que siempre has hablado de las aspas, Borgoña. ¿Eso significa que es igual que la cruz de San Andrés? Claro. Donde San Andrés murió crucificado en una aspa. No lo has mencionado y a mí me llama la atención. Y coronel, creo que nada más que lo he mencionado al principio cuando ponía la diapositiva de Felipe el Hermoso y decía que se llamaba, o sea, que se usaba Cruz de Borgoña y era Cruz de Borgoña porque San Andrés era patrón. Bien, es verdad, mi coronel, que no aclaré que la Cruz de San Andrés es, digamos, en aspa. Después lo he dicho tangencialmente cuando me he referido a, por ejemplo, Aragón-Sicilia, que decía cruzado en aspa. Pero en fin, no he hecho la... Perfectamente aclarado. ¿Alguna pregunta? No, una observación nada más, o general, que me que llama sea la atención. Sí, no queda mal. No, que es curioso, la verdad es que siempre he intentado seguir estos temas, ¿no? Pero ahora cuando he hecho la observación como desde los inicios
desde ese momento en que está el matrimonio de los Reyes Católicos y se opta por dar preferencia a las armas de Castilla y León, como a lo largo de todo siempre el escudo, esas armas siempre han sido, da la impresión que son el centro de la composición de todos los escudos, sí. Que en cualquier momento con tanto trajín de Casa Real les podía aparecer una esquina o... Sí, en aras de la rapidez que he querido darle, sí. No he entrado mucho por menor. Mi maestro don Faustino Menéndez Pidal dice que precisamente el cuartelado real ha permanecido desde 1230, que lo pone Fernando III Santo, hasta hoy. E incluso los militares recuerdan que muchas condecoraciones tenían en el reverso tenían el cuartelado real, porque en palabras de don Faustino Menéndez Pidal era el núcleo central. Y como bien ha dicho mi general, efectivamente, aunque empiezan, digamos, en el lado diestro, porque se habla diestro del escudo, izquierda del observador, que es el preferente, efectivamente, cuando llegan, digamos, cuando llegan los Austrias, ya se colocan en el centro y ya se colocan las armas de los Borbones, de los Austrias se colocan alrededor. Y ya prácticamente de ahí, como bien ha dicho, no se ha movido ya desde el centro. ¿Dónde hay una pregunta? Hombre, yo quiero, en primer lugar, felicitarte porque la cascada de conocimiento que has vertido no da tiempo a asimilarlo. Eso está más claro que el agua. Eso es fruto del conocimiento y del estudio. Presidente, si me permite, presidente, el tributo es de mi mujer, que es la que me ha contado que muchas horas, más de las normales, no le ha atendido como tenía que atenderla, por mor. Pero aguanto porque a mí me gusta la heráldica también, si no, no. Entonces está claro el tema, está claro quién sabe aquí de eso. Bueno, yo he hecho una trayectoria y no he escuchado lo del reino de Cataluña. No. No lo he oído. Mi querido Juan, lo he dicho de dos veces y en alto. He dicho palos de Aragón, que no de Cataluña. Lo he dicho un poco de broma. Es que como era contado una cosa que no tienen y que ya ha sido rebatida en todo lugar, pues yo creo que Antonio Nietos humildemente se ha ocupado de dejarlo aquí claro eso. De dejarlo claro, eso está. Bueno, y lo de la bandera de ellos, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Lo de la estrada es un engendro. Es un engendro. ¿Pero de dónde viene? Me coge ahora mismo en un renuncio, pero mi mujer es testigo en un viaje que hicimos, en un viaje que hicimos hace unos años en el Incenso, a Cataluña, vimos desplegadas las esteladas por todos lados. Y yo cada vez que la veía, a mí me daba coraje, porque entiendo que la señora que está oficialmente autorizada es la que debe permanecer en los balcones y en las ventanas. La otra es como cuando, creo que no voy a cometer ningún indicador, cuando en un ayuntamiento aparece la bandera republicana. Es que no está vigente, no se trata de que sea o no, es que no está vigente. Y lo que no está vigente no está en el mundo. Luego, por eso digo que yo no sé exactamente, pero me imagino, seguramente que los independentistas tendrán seguramente su tradición y sus fundamentos para ponerla, seguramente. Pero yo entiendo que es ir a la contra, sencillamente. Una última pregunta allí. Es más una observación sobre lo de la estelada. La estelada, sí. Yo no he querido ir, si hay alguien que se haya podido molestar, no he querido ir nada para nada. Aquí no sé. No puede ser. Seguro que no. Lo de la estelada. Si nos fijamos bien, en la bandera de la República con las brigadas internacionales, sí, aparece la estrella roja de la Unión Soviética. Sí. Y efectivamente, en todos los aviones soviéticos, etcétera, etcétera, está la estrella roja. Ahí está. Y la estelada es un intento de los soviéticos de colarlo para
Una sovietización de Cataluña. Sí, para demostrar que todo esto de la independencia de Cataluña no es ni más ni menos que un ataque de la Unión Soviética a España. Así de sencillo. Por eso lo comento. En cuanto al morado Sí. de abajo, efectivamente hubo un error por la tinción, que hubo en el morado de abajo de la bandera. Pero también ellos, en su propaganda, porque no dan puntadas sin hilo, aunque sea subrepticiamente, porque nunca se atreven a decirlo de verdad, lo que decían era que era por los sufrimientos del pueblo, es lo que le decían a la plebe, para sublevarla en favor de la República, pero siempre hacia la revolución. Yo recojo aquí, te digo, según don Ricardo Serrador Yañino, coronel, por cierto, magnífico vexilólogo, dice que la tricolor surgió de una masa popular. Claro. Surgió de una masa popular. No tenía fundamento ninguno. La Primera República demostró ser más, digamos, instructiva, más intelectual, y no la puso. Y el gobierno provisional, con todo lo revolucionario que era y toda la pesca, alguien diría, un momento, no vayamos a colarnos. Es decir, que lo del morado ha sido un invento y que, según don Ricardo Serrador, la bandera de tricolor surgió de una masa popular. Y dice don Hugo O'Donnell. Don Hugo O'Donnell, mi general, es sucesor del general O'Donnell. Mi mujer y yo lo hemos conocido personalmente en varios congresos, sabe de bandera un hartón, es autor, no sé si en el público, hay un libraco así de gordo, no muy lejano, de ahora unos 10 o 15 años, que se llama Los símbolos de España. La revista Ejército hizo una versión muy pequeñita, muy reducida, pero hay un libraco así de gordo de don Faustino Miranda Vidal. Él hace el escudo, don Hugo O'Donnell hace la bandera y una música hace el himno. Bueno, pues don Hugo O'Donnell dice que el gobierno se limita a acoger la voluntad popular, lo que se ha dicho por ahí. Iban a hacer... Está contestado. La señora Carmen. Yo solamente que no he entendido qué elemento es el que se cogió de Portugal, que luego... Sí, momento, señora. Momentito. El escudo de Portugal es prácticamente igual que el de Ceuta, pero el de las torres, en vez de estar supuesto en la parte superior, el de la ciudad autónoma de Ceuta está abajo. Es que yo soy de Ceuta, claro. Señora, se llama, los heraldistas le decimos genéricamente las quinas de Portugal. Este es el escudo de Portugal, después se completó con la esfera armilar, que es más reciente, pero el genuino escudo de Portugal era este. Y Felipe II lo incorpora aquí, lo que pasa es que se ve muy pequeñito, encima del cuartelado español coloca el escusón de la esquina de Portugal. ¿Lo distingue usted, señora? Sí. Muy, es que esto no se puede comentar, se ve. Había otra pregunta, mi coronel. No hay más preguntas. ¿No? Ahora vamos a terminar porque se nos va el tiempo haciéndole un pequeño e insignificante obsequio, pero que tiene un valor para nosotros. ¿Me permite estar podar? Mi coronel, aunque sea pequeño, no es insignificante. Es este cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. Hombre, patrona del Cuerpo de Sanidad Militar. De Sanidad Militar y de todos los médicos de España. Hoy Cuerpo de Sanidad de la Defensa. Y de los médicos de España. Mi coronel, que nos hagan una foto haciéndome entrega. Un momento. Este cuadro no es una estampa cualquiera del Perpetuo Socorro. Este cuadro tiene una historia que por eso nosotros le tenemos el cariño. Lo pintó un pintor andaluz a primero de siglo para las tropas de sanidad militar de aquí de Sevilla, que está ahí en la caleta de Cádiz. Y dice aquí precisamente esto: siendo coronel de la misma, don Alberto Conradi, lo pintó Rodríguez, encargó al maestro pintor sevillano don Juan Jaldón la ejecución de este cuadro, representación de su excesa patrona. Este cuadro está en Madrid, en las tropas de sanidad militar. Bueno, pues, vamos a hacer una foto, por supuesto. La bandera, ¿no? Ya que estamos con la bandera, vamos a... Sí, se nos va a
La alcayata. O el canto, bueno, la alcayata de la pared. Bueno, simplemente comentar que ha sido un acto entrañable. Creo que el tema ha sido perfectamente elegido para el momento en el que nos encontramos. Creo que se han resaltado una serie de símbolos, banderas, que entendemos que deben de ser respetados y deben de ser queridos, y que por supuesto hemos estado con una brillante conferencia que la institución militar, como la institución Nicolás Monardes, con el colegio, que es su casa, evidentemente, pues, Perpetuo Socorro y o sea, que lo he dicho en ese sentido, que estamos muy satisfechos de tenerlo. Y por supuesto, personalmente, mi respeto y mi cariño a los militares ha sido desde siempre. Y yo he dicho en cierta ocasión que nosotros tenemos unos objetivos muy similares. Por una parte, los médicos somos garantes de la salud del ciudadano, y los cuerpos de seguridad sois garantes de la seguridad del ciudadano. Por lo tanto, tenemos unos fines comunes y que también existe una relación magnífica. A todos vosotros, que muchísimas gracias por estar aquí, son muchas caras que las veo siempre, compañeros míos, y que por supuesto que cada vez que pueda vendré, porque evidentemente aquí se aprende mucho. ¿Está claro? Una pregunta. Yo